Querida Iglesia del Señor, que el Santo Dios les bendiga. Vamos a compartir el mensaje de su santa palabra para gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús, ponemos este mensaje, esta predicación, delante de tu santa presencia. Sea tu Santo Espíritu guiando mis pensamientos, guiando mis palabras, guiando, Señor, esta predicación. Y que tu Santo y bendito Espíritu, conforme a su gracia y voluntad, sea escribiendo este mensaje en sus corazones. Oh excelentísimo Dios, que tu palabra hoy corra como ríos de agua viva en nuestro ser. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hemos venido estudiando en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, una serie de mensajes bajo el título de la redención del amor soberano de Dios. Pero el título del mensaje de hoy es la buena noticia sobre el Redentor. La buena noticia sobre el Redentor. Hemos dicho que el capítulo 1 comienza con la necesidad de hambre, pero finaliza con una noticia maravillosa de abundancia de alimentos. Pero el capítulo 2 comienza con unos pocos granos de alimento y finaliza dando una noticia de abundancia de alimentos ya recolectados. Pero el capítulo 2 finaliza con otra noticia extraordinaria, que en este mensaje precisamente vamos a tratar. Y es que Ruth llega a la casa donde está su suegra para contarle todas las bendiciones que ha recibido durante ese día de trabajo. Y habla bien claramente de la noticia de que ha encontrado al pariente cercano, que ha estado trabajando en los campos de Booz, que es aquel que puede redimirlas. Entonces, ya ha recibido tanto Noemí como Ruth solución a una de las tragedias descritas en el capítulo 1, que es al saber el hambre. Y en el desarrollo, en la narración del capítulo 2 de Ruth, pues ya encontramos de que hay abundancia de alimento para ellas, lo cual esto es altamente regocijante para estas sufridas mujeres, lo cual ahora ellas han entrado a disfrutar, han entrado a gozarse de las mieles, de las bendiciones del Dios de Israel.
el cual las ha abrazado con sus alas de gracia, de protección. Pero especialmente Ruth, por ser extranjera, ella recibe por la gracia de Dios una nueva identidad. La gracia de Dios da una nueva identidad a todas las nuevas criaturas en Cristo. Quiero que noten de que la acción de gracia paternal que Booz le da a Ruth, dice en el versículo 9, que Booz mandó a los criados que no la molestaran. Y esto nos está hablando de respeto. Dice también el versículo 15 que Booz mandó a sus criados que no la avergonzaran. Esto nos habla de dignidad. Y en el versículo 16 nos muestra que Booz mandó a sus criados a que no la reprendiesen. Y esto nos habla de autoridad. De modo de que en el campo en el cual Ruth estaba espigando, a través de su amo llamado Booz, ella recibe una identidad de dignidad de hija, de autoridad de hija, como también de respeto como hija. Y esto nos recuerda a nosotros aquella escena cuando el hijo pródigo va de regreso a la casa del padre y el padre con su gracia le restaura con su identidad como hijo del padre. Dice San Lucas capítulo 15, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hombre, por causa del pecado, perdió la dignidad de ser hijo de Dios. Por causa del pecado, él perdió la autoridad de sojuzgar y de enseñorearse sobre la tierra. Y también perdió, ¿sí?, su posición, su derecho para heredar todo lo que Dios le había dado. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, él llegó desnudo, llegó sin anillo y llegó sin calzado. Que esto es una condición identificable como de un esclavo. Pero cuando él se arrepintió de sus pecados, el padre le devuelve su identidad como hijo. El vestido significa dignidad de hijo, por cuanto ha sido vestido por la justicia perfecta de Cristo. El anillo significa autoridad de los valores familiares. Y recuerden de que todo ha sido puesto bajo nuestros pies. Y el calzado significa posición de hijos, ya que somos coherederos con Cristo. Entonces, de modo de que Dios hace todo esto por medio de Booz.
Ru es una mujer extranjera que tiene una semejanza a la esclavitud o una mujer esclava, ¿sí? Pero después de su conversión, después de llegar al campo donde estaba Booz, ¿sí? Ella recibe como identidad, ella recibe la dignidad de hija, autoridad de hija y posición de hija. Y podemos deducir que esta es una de las maravillosas noticias que Ruth lleva a compartir a Noemí. Es decir, acerca de esta nueva identidad que le ha sido otorgada por gracia por medio del Dios de Israel. Deseo compartirles 3 puntos, 3 verdades gloriosas que encontramos en el capítulo 2 de Ruth. Y en primer lugar, quiero que noten que Cristo quiere encontrarnos en el campo de la redención. ¿Lo escucharon? Cristo quiere encontrarnos en el campo de la redención. Dice el versículo 22 del capítulo 2 de Ruth. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Capítulo 2, versículo 2. Ruth sorprende con su diligencia al madrugar para ir a buscar un campo a donde espigar. Ella también le suplica a su suegra que la deje ir a ese campo a espigar. Y es muy interesante estas palabras porque ella no sabe para dónde va a ir. Pero de seguro ella lleva una esperanza sin límites. Ella lleva una confianza plena en el Dios de Noemí. Ahora en el versículo 3 comienza el desarrollo de la historia. Nos indica que se fue y llegó al campo de Booz. Efectivamente, sin saberlo ella, llega al campo de su pariente, el cual puede redimirlas. Algunos dirán, ¡qué casualidad! Pero no. Esto está siendo guiado por la soberanía y providencia de Dios. Luego, en el versículo 8, después que Booz la ve trabajar, se acerca a ella y le habla: oye, hija mía, no vayas a otro campo a espigar. Desde el versículo 9 al versículo 16, Booz le manifiesta su gracia bondadosa al permanecer ella en su campo. Ella puede beber del agua de los criados hasta saciarse. Puede estar entre las criadas. Puede espigar entre las gavillas. Puede sentarse a la mesa, comer pan del potaje hasta quedar satisfecha. Su gracia es tan sobreabundante que comió y hasta le sobró. Pero en el versículo 16, Booz ordena a los segadores que dejen caer espigas
más de lo acostumbrado. Es decir, de que va más allá de la ley. En este sentido, Booz le manifiesta su infinita gracia. Él le manifiesta de que en la gracia de el Dios de Israel hay abundancia, de sobra, de sustento para ella. Pero quiero que entiendan de que esta manifestación de Booz, de ordenarle a sus criados que dejen caer más de lo acostumbrado, es para mostrar acerca de que la gracia, ¿sí? La gracia es la que nos salva a nosotros. Porque en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, en San Mateo capítulo 5, versículo 20, Él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este sentido, la justicia de la gracia manifestada en Jesús para salvación supera la justicia de la ley cumplida por los hombres. Pues el apóstol Pablo dice también en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y Booz, al no limitarse a la ley en suplir la necesidad de Ruth y al bendecirla ampliamente en este largo pero duro día de trabajo en su campo, nos indica que la cubrió por su gracia salvadora que supera la justicia de la ley. Por lo tanto, las 8 órdenes que da la gracia de Dios por medio de Booz, aparte de ella ser aceptada como espigadora en su campo, Él la bendice diciendo, déjenla beber de el agua hasta que se sacíe. Déjenla que esté entre las criadas. Déjenla recoger entre las gavillas. Déjenla que se siente a la mesa, coma del pan, del potaje, ¿sí? Hasta quedar, ¿qué? Satisfecha, ¿sí? No se lo impidan, no la avergüencen, dejen caer espigas más de lo legal. Miren, Booz ordenó que no la reprendiesen. Ahora bien, en el versículo 9, Booz le dice a Ruth, mira bien el campo. Y en el versículo 22 dice que no te encuentren en otro campo. La tarea de espigar era un labor arduo y fatigador, porque implicaba permanecer agachada durante todo el día. Pero aún así ella tiene fuerzas para limpiar todo el grano que ha recogido. Pareciera de que ella carga con todo ese peso aproximadamente de 30 kilos, porque ella es impulsada, ¿sí?, por esta maravillosa noticia que ha de llevar a su suegra Noemí. Su fortaleza de ánimo y las buenas noticias para contar a su suegra, mire, la fortalece para llevar a cabo lo que ella ha recogido. Y al llegar a casa,
Ru cuenta a su suegra las bendiciones del día. Y Noemí, al escuchar estas noticias, posiblemente pega un grito al cielo y le manifiesta a su nuera de que ese varón en el cual en su campo ella estuvo espigando es el pariente cercano que puede redimirlas. ¿Será que Noemí está pensando en arreglar un matrimonio futuro entre Booz y Ruth? ¿Se imagina Noemí que esta es la oportunidad para reivindicar su parentesco y su parentesco con él y con el de su esposo? Miren, Ruth comenta sin omitir detalle de esta noticia todo lo que ha acontecido y todo lo que le ha dicho este varón. Y Noemí, esta mujer, como una mujer vieja y sabia, le ratifica el consejo de Booz de no ir a otro campo, sino de seguir espigando junto a sus criadas. Nuevamente nos preguntamos, ¿esta observación de Noemí está unida a su deseo de redención? Ella está meditando en la forma de cómo arreglar un matrimonio. ¿Por qué le dice, es mejor que te quedes en este campo? Te quedes espigando junto a las demás criadas. Podría perderse la única oportunidad que ellas tendrían de que Booz, el pariente cercano, las redimiera. Ciertamente no tenemos respuestas claras o evidentes en este pasaje bíblico, pero lo que sí es bien cierto es que Ruth, ella acepta voluntariamente este consejo de Noemí. Ella se queda en el campo de Booz, espigando juntamente con las demás criadas. Como lo dice el versículo 23 del capítulo 2 de Ruth. Dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Todos estos meses, esta diligente mujer y buena hija, ella recibe y disfruta la bendición de tener un campo a donde ir, lleno de las bondades de la gracia de Dios. Pese a hacer duro el trabajo, ella está satisfecha y muy agradecida con el bienhechor celestial y divino. Nos ha mostrado Dios su gracia al salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha mostrado Dios todas sus bondades al sustentarnos. No permitamos ser hallados en otro campo, buscando felicidad y satisfacción de las criaturas y de las cosas de este mundo. Noten de que Ruth observó fielmente el consejo
que le dio su suegra Noemí. Ella se quedó en el campo de Booz. Ella preparó en el invierno. Ella prepara, para el invierno como la hormiga en el verano. ¿Qué significa esto? Que después de nosotros recibir todos los beneficios de la redención, en obediencia y gratitud a Dios, no deberíamos permanecer trabajando en el campo de la redención gozosamente hasta el regreso, hasta la venida de nuestro Booz celestial. Claro que sí. Y en segundo lugar, quiero que noten que Cristo no solo quiere encontrarnos en el campo de la redención, sino que también Cristo quiere encontrarnos en la compañía de la iglesia. Noten lo que dice el versículo 21 de Ru capítulo 2. Y Ru la moabita dijo: además de esto me ha dicho, ¿quién? Booz: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Ru, al terminar su día de labor, no solo tiene un campo a donde ir a espigar, sino que también ahora ella tiene un grupo de criadas con las cuales puede trabajar. Miren, Ru, al llegar, es una desconocida y solitaria trabajadora, pero al final del día, ella está rodeada de espigadores. Ella está acompañada de criadas. Ahora Ru está muy bien acompañada de hombres y mujeres que la cuidan, la protegen y la sustentan, bajo la mirada de la gracia protectora y defensora del amo de la hacienda. Por lo tanto, ya no está sola, sino que está muy bien acompañada. La compañía de los segadores es una bendición para esta mujer. Pero ella también reconoce que esta bendición de estar acompañada por los siervos de Booz, ella es indigna. Ella es inmerecedora. Esta manifestación de aceptación y de bondad, de recibimiento, ella confiesa claramente de que no es una sierva de Booz. Según ella no es ni siquiera como una de sus criadas. Esto lo dice en el versículo 13 del capítulo 2. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esta escena me recuerda cuando el hijo pródigo regresa al seno del padre. Y él le dice al padre en San Lucas 15:19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Ru entiende que está en indignidad para disfrutar de semejantes relaciones. Ella está admirada al ver cómo la gracia de el Señor la ha acobijado. Pero Ru disfruta de la bendición de estar acompañada. De la misma manera, los creyentes, al ser atraídos por Dios a Cristo, miren, tenemos una familia espiritual que nos recibe, atiende, cuida, protege. Es decir, de que nos cuida con especial cuidado, que es la iglesia, Y nosotros debemos de considerar la importancia, lo que significó para Ru, siendo extranjera, ser recibida en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Pero de igual manera debemos nosotros considerar la importancia, lo que significa ser nosotros recibidos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios 2, 19 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ni más ni menos, la condición de Ru era nuestra misma condición, extranjeros. Y aunque continuamos siendo peregrinos en este mundo, no obstante somos miembros de la familia de Dios. ¿No consideran ustedes esto un bendito privilegio, ser parte, ser miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Mire, la gracia del Señor se hace patente al traerla al lugar indicado, al campo de Booz, y proveerle esa comunión que ella necesitaba. Ya no es una desconocida, apartada mujer. Ahora ella disfruta el deleite de esta comunión. Mire, la mayor bendición que Dios ha concedido a sus hijos es ser traídos a la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hay una comunión intrínseca entre la iglesia, el Padre y Jesús. Nótelo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una de las marcas de una iglesia bíblica, de una iglesia saludable, la cual la encontramos en la iglesia primitiva, era la comunión en el Espíritu Santo de unos con otros. Anótenlo por favor, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42.
Dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De igual forma, Ruth se está deleitando en la abundante gracia de estar en la comunión con las criadas de Booz, de estar rodeada de todos los demás obreros. Por eso tiene muchas noticias buenas para contar a su suegra cuando llegue a casa. Y efectivamente, ella llega a casa de su suegra y llega a horas de la noche, pero no para acostarse a dormir, pese a que ha tenido un arduo día de trabajo. Pero por lo contrario, ella se queda hasta bien tarde para contar de estas buenas noticias a Noemí. Y quiero que noten que una de estas buenas noticias es que ella le dice que Booz le dijo que se quedase ¿a dónde? En el campo, ¿junto a quién? A sus criadas, ¿verdad? Entonces podemos interpretar que una de las cosas que causa mayor admiración a Ruth fue el interés que Booz tuvo de que ella permaneciese junto a sus criadas. Noemí, su suegra, no desaprovecha la oportunidad para aconsejar a Ruth y le comunica: hija mía, es mejor que obedezcas las órdenes del amo. Quédate, hija mía, en su campo junto a sus criadas hasta que se acabe toda la cosecha. Miren, el escritor de la escena nos muestra la obediencia sin reproche de esta mujer, es decir, de Ruth al consejo de Noemí. Noemí llanamente toma la orden de Booz y hace que sea cumplida por Ruth. Porque como hemos dicho, esto representaba para ella una gran bendición, la cual debe de ser compartida y celebrada. Miren, de la soledad pasa a la compañía, del desconocimiento al conocimiento, de la incertidumbre a la certeza, de la escasez a la abundancia. Mire, al llegar nosotros al campo de la redención, se pone de manifiesto la radicalidad del cambio y de la transformación de quienes son atraídos a Cristo por Dios. Y es bien cierto de que Él nos sacia, Él nos satisface para su gloria. Pero también es bien cierto de que somos atraídos a la comunión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, dice claramente de que los que eran salvos eran añadidos ¿a dónde? A la iglesia, eran añadidos a la iglesia, ¿sí? Entonces, somos añadidos al pueblo santo de Dios, para que disfrutemos de la comunión de los santos. Pero pecaminosamente, cristianos de años que no creen en el valor de la unidad de la iglesia, no ven el privilegio y la dignidad de ser recibidos en la familia de la fe. Prefieren el ausentismo o el individualismo. Peor aún, prefieren la compañía de los impíos que la de sus hermanos
en Cristo. Sacan una cantidad de justificaciones o de excusas. No puedo asistir a la iglesia, no puedo estar en comunión con la iglesia por esto, por lo otro. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué importancia tiene para ti la bendición de la comunión de la iglesia? Y en tercer lugar, quiero que noten que no solamente Cristo quiere encontrarnos en el campo de la redención y en la compañía de la iglesia, sino que también Cristo quiere encontrarnos en su casa, adorando o glorificando su bendito nombre. Y vayan nuevamente a Ruth capítulo 2. Versículo 19 y versículo 20. Dice el versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Luego, ¿qué dice? Bendito, adoración, sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Cuando Ruth salió de la casa en la mañana, la casa quedó en silencio, porque no había o estaba vacía de provisión. Tampoco habían buenas noticias que contar. Por lo tanto, solo había incertidumbre y expectativa. Pero cuando Ruth llegó en la noche, esa casa se convirtió en un lugar de seguridad, en un lugar especial. Miren, queridos hermanos, se llena de noticias, alimento, esperanza y alabanza. Hay bendiciones, oraciones, hay exclamaciones y expresiones de refulgurante júbilo. Dice Noemí en el capítulo 1, verso 21, que Jehová la había vuelto con las manos vacías. Pero ahora las manos de Ruth son llenas y le son presentadas a ella, a Noemí, en la intimidad de la casa. Su boca es puesta en la mesa para que disfrute Noemí de la provisión. Su corazón es lleno, su corazón es satisfecho y ella testifica de las maravillas del Señor y de su gracia para con ellas. Ahora no hay silencio en esa casa, sino que solo hay alabanzas y adoración al Dios de Israel. La amargura de Noemí se ha cambiado a dulzura. Sus palabras o lenguaje de queja y de dolor en esperanza y salterios para Dios. Mire, su actitud de malestar y de aflicción en expectante alegría. Y ella dice con gratitud, bendito sea el que te ha reconocido. Y continúa diciendo, sea el bendito de Jehová,
pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. La esperanza que ahora embarga en esa casa es prodigiosa. Ya no ven la muerte como una tragedia, sino como una bendición. Antes hablaba en el pueblo públicamente de su dolor, de su aflicción, pero ahora, en la seguridad de la casa, en la intimidad de todos sus pensamientos, sentimientos, ella alaba, ella glorifica la bondad de Dios para con los vivos y los muertos. Miren, esto nos permite a nosotros reconocer que en lo profundo del ser de Noemí, ella está siendo restaurada. Ruth, en su compañía, y que como ustedes saben bien, Noemí le insistió que regresara a Moab, pero su compañía se ha convertido para ella un motivo de adoración y alabanza para Dios. Miren, Dios está usando todas estas circunstancias, todas estas adversidades, para Él mostrar su bondad, su gracia y protección. Ahora ella ve la muerte de su esposo y la de sus hijos, no como una tragedia que le produce amargura y aflicción. Mire, en lo recóndito de la noche, bajo la seguridad de la casa, ella expresa la gracia y la bondad de Dios para con ella. Acepta y proclama que la muerte de sus seres queridos han servido para tejer el plan de Dios a favor de los vivos. Por lo tanto, en esa casa no hay un lugar de luto ni de conmiseración, sino que es un lugar de encuentro, es un lugar de transformación, es un lugar de restauración, es un lugar de gracia en la gracia de Dios. Es un lugar de gozo en la gracia de Dios. Esta hermosa actitud de valor de cambio, esta hermosa actitud de valor y cambio le permite ahora a Noemí encontrar respuesta donde ella no la veía. Después que ella alaba a Dios por medio de Booz y que posiblemente con su rostro radiante de alegría le dice a Ruth: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Mire, en el peregrinar de su camino, Noemí solo veía obstáculos. Ella se veía como una mujer vieja, sola, sin ningún futuro, afligida, sin hijos, con sus manos vacías. Pero ahora, mediante los ojos de la fe, ella puede ver la esperanza y redención para ella, para su nuera y para la memoria de los muertos. Recuerden de que el matrimonio levirato, que significa en latín casamiento del cuñado, allí no solo se nos indica de que se iba a recuperar la herencia de su hermano, sino que también iba a perpetuar la memoria del difunto cuando no dejaba
hijos. Miren, amados hermanos, al ser mirada por la gracia de Dios, ella es transformada en su forma de pensar y de ver las circunstancias. Y con frecuencia nosotros nos olvidamos de que todas las cosas son para un bien para nosotros, de que todas las cosas contribuyen para el cumplimiento del propósito de Dios para con sus hijos. Dice Romanos 8:28, y sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y por eso es que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 y al versículo 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, la casa para Noemí y Ruth es un lugar de reunión, de esperanzas, de promesas y adoración. Ellas están siendo nutridas, están siendo alimentadas con las promesas de la redención y con la salvación que definitivamente ellas van a recibir. Son recreadas allí y viven en una auténtica familia. Es un lugar de bendiciones, solidaridad, compañerismo, consejos, exhortaciones, restauraciones y también de esperanzas futuras. Las mujeres que un día públicamente fueron afligidas, ahora en la intimidad de la casa son restauradas por la gracia de Dios. Mi querido hermano, ¿es así para ti la casa de Dios? La iglesia de Cristo, la comunión con los santos, ¿es un lugar que llena todas estas expectativas? Mire, Ruth tiene buenas noticias para llevar a su suegra Noemí. Algo semejante como la mujer samaritana de San Juan capítulo 4, que ella después que conoció que Jesús era el Mesías, fue a dar la noticia a todos los samaritanos como a su familia y hermanos de que había encontrado al Cristo prometido en las Escrituras. Quiero preguntarte, ¿tienes tú alguna noticia buena de la bondad de Jesús que compartir? Miren, el versículo 23, que no solamente es el cierre de este capítulo, sino también la conclusión de este mensaje, nos da la noticia de que Ruth finalmente permaneció en el campo de Booz. Permaneció junto a sus criadas, espigando hasta el final de la cosecha. Y junto, es decir, viviendo con su suegra Noemí. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos ofrece un cuadro hermoso de excelente fidelidad, entrega, servicio y adoración.
No quiero extenderme más en este mensaje, pero permítanme decirles estas últimas palabras. En la Biblia, la venida de nuestro Señor Jesucristo es a menudo representada con un día de siega. Oh, que el Señor Jesús en su segunda venida nos encuentre en su campo de redención. Oh, nos encuentre en la compañía de los santos y nos encuentre adorándole en su casa. Mire, dándole toda la gloria y honra a su bendito y sagrado nombre, en obediencia, en gratitud nuestra para con Él por habernos salvado a través de su infinita gracia. Y llenos nuestros corazones de mucha gratitud a Él por haber llenado nuestras manos con las delicias del cielo a través de nuestro bendito y Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, ruego a través de tu Hijo Jesús que los que estamos aquí, que hemos escuchado este mensaje, reflexionemos muchísimo acerca de esto. Que cuando el Señor venga nos encuentre en su campo de redención, nos encuentre en la compañía de los santos, nos encuentre adorándole en su casa. Bendito amado Dios, dándote la gloria y la honra a tu nombre, con corazones agradecidos por tu gran bondad y gracia para con nosotros. Tú has tenido gran misericordia hacia nosotros al salvarnos, Señor. Concientízanos de esto, Señor, que a través de tu Santo Espíritu este mensaje quede infundido en nuestros corazones, para que lo vivamos y lo practiquemos, para gloria y excelencia de tu nombre. Amén.